antes vamos a compartir un mensaje. Vamos a hablar el título de esta palabra tiene que ver con andar en lo sobrenatural, caminando sobre las aguas. Es un desafío de Dios que tenemos todos los creyentes para experimentar un milagro, para ver la mano de Dios. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios? Bueno, vamos a recibir esta palabra. Por eso les invito a tomar asiento, acomódense, pónganse cómodos, porque es el momento de la palabra. Luego, cuando llegue el momento de la Santa Cena de la Comunión, vamos a orar unos por otros, vamos a orar por sanidad, por milagros, pero este es un momento de la palabra de Dios. Quizás hoy estás buscando un milagro y estás esperando que alguien ore por tu vida por un milagro. Y la iglesia va a orar, la iglesia va a interceder por tu vida. Pero hay algo que debemos saber, que Dios quiere que nosotros seamos portadores de su gloria. Amén. Portadores de su gloria. Y es bueno que haya pastores, líderes, hombres y mujeres que prediquen el Evangelio, que oren por milagros, que oren por sanidad. Pero lo que Dios desea es que toda la iglesia se levante. Toda. Todo el pueblo de Dios tiene que experimentar un milagro y tiene que andar en lo sobrenatural. Amén. Dios no solamente quiere levantar a algunas personas, sino quiere que toda la iglesia sea una iglesia poderosa. Una iglesia que pueda ver su mano obrar y que crea en milagros, que crea. Y no tenga tanta dependencia de que alguien ore por sus vidas, sino que también tenga la autoridad, cualquier integrante del pueblo de Dios, de orar y que ese milagro se manifieste, sea visible. Por eso el desafío de Dios para esta mañana es ese. Dios quiere que te levantes y experimentes un milagro. No solamente por la oración de alguien, por tu vida, sino que sea tu oración, tu experiencia personal, una experiencia personal, algo que marque tu vida. Hay una palabra que viene de la época medieval, la hemos escuchado muchas veces, que es la palabra laico, los laicos. Bueno, fue una palabra que no está en la Biblia, pero es una palabra que fue agregada a través del tiempo, a través de la historia de la iglesia, en donde se le puso el nombre de laico a aquel integrante del pueblo de Dios que solamente venía y era parte de la reunión. Era parte de la reunión que tenían de adoración, de culto, parte del culto, pero que luego no tenía ningún protagonismo en la iglesia. Bueno, en realidad esa palabra no existe en la iglesia. Dios no quiere laicos, Dios quiere integrantes, miembros del cuerpo de Cristo. Miembros que estén llenos del poder del Espíritu Santo, miembros que experimenten milagros y que vivan en lo sobrenatural. Todos nosotros tenemos que tener la experiencia de ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Todos. Por eso es bueno que si tenés alguna necesidad, que ores a Dios y le pidas, Señor, haz un milagro en mi vida. Necesito un milagro. Que Dios actúe con su mano poderosa y haga un milagro grande, algo que te deje marcado. Y esta debe ser siempre nuestra expectativa como parte del pueblo de Cristo, como parte de la iglesia. Siempre esperando recibir un milagro. Y esto pasó también con Jesús. Jesús con sus discípulos, cuando lo acompañaban a él a todos los lugares donde viajaba y predicaba el Evangelio, bueno, Jesús también quería que sus discípulos vivan y experimenten milagros. Y entonces les fue enseñando, a través de esos 3 años que estuvo aquí en la tierra con ellos, a que puedan vivir de milagro en milagro, que puedan ver la mano de Dios. Por eso cuando Jesús después resucita y se va a la presencia de Dios,
Los discípulos, cuando reciben el Espíritu Santo, comienzan ellos a predicar el Evangelio, y lo vemos en el libro de los Hechos, y vemos cómo Dios usaba sus vidas. ¿Por qué? Porque realmente Jesús había preparado sus vidas, había preparado su ministerio para que ellos puedan experimentar milagros. Y lo mismo que puede suceder en todos nosotros que somos parte de la iglesia. Dios quiere y nos va a desafiar para que crezcamos en esta área y podamos ver su mano. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios. Primer pasaje bíblico, Mateo capítulo 14. Vamos a leer, dice, versículo 28, dice, entonces Pedro lo llamó. Jesús venía caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Fíjese lo que le dice Pedro a Jesús. Si sos el que venís caminando sobre las aguas, da la orden. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sí, ven. Amén. Le dijo a Pedro, vení, camina. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Qué maravilloso, amén. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Y de inmediato Jesús extendió la mano y le agarró y le dijo, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Quizás con más tiempo lea toda la historia allí en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, y es una historia muy interesante porque estaban los discípulos en la barca y viene Jesús caminando sobre las aguas. Y a veces es bueno leer los 3 evangelios, porque usted va a ver que en cada uno de los 3 evangelios, entre el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, hay diferente información, ¿no? Hay diferentes secuencias. Es la misma historia relatada desde diferentes puntos de vista. Y bueno, y allí, cuando Jesús va caminando, ellos empezaron a ver quién es el que camina sobre las aguas. Y algunos dijeron, es un fantasma. La cuestión que en este pasaje de Mateo dice, y Pedro gritó, Señor, si eres tú, da la orden que yo pueda caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo, vení, lárgate a caminar. Y entonces Jesús se baja por el costado de la barca y comienza a caminar. Comienza a caminar. Qué maravilloso, ¿no? Experimentar el milagro de andar sobre las aguas. Nosotros que vivimos aquí en Mar del Plata, imagínate si allí en la Escollera Norte te bajás y cruzás hasta la Escollera Sur. ¡Qué impacto!, ¿no? ¡Qué impacto! Los que manejan las redes, imagínate si ese video lo subís a las redes. ¡Qué fuerte! No lo intentes si Dios no te lo ordena. Pero bueno, algo así sucedió. Algo así. Es más, Pedro era un experimentado del mar. No era alguien que no conocía el mar. Medio como nosotros aquí en Mar del Plata, los marplatenses, conocemos el mar, conocemos. Uno ya cuando pasa con el auto, con el colectivo, vos ves el mar y decís, hoy está bravo, hoy está picado, hoy, ¿me entienden? A veces los turistas vos ves que por ahí es un frío terrible, el mar está con unas olas terribles y vos ves que los turistas vienen y están en el medio de la playa, y vos decís, qué mal la deben estar pasando. Pero claro, como ellos no lo conocen al mar, hasta que no experimentan eso, uno ni se acerca en tiempos así. O cuando hay viento. Bueno, Pedro conocía el mar, conocía la situación de lo que era estar embarcado, lo que era estar en una barca. Pero más allá de eso, estaba empezando a conocer a Jesús. Estaba empezando a conocer al Señor. Y recibe esta oportunidad de comenzar a andar
sobre las aguas. Así que vamos a ir a la primera enseñanza que vamos a ver de esta palabra, de este mensaje. Primero, Jesús nos enseña a caminar sobre las aguas. Amén. Jesús nos enseña a caminar sobre las aguas. Algo que es muy importante y que siempre hizo aquí Jesús cuando estuvo en la tierra fue mostrarnos que todo lo que Dios decía se podía llevar a cabo. Mostrarnos de que era posible vivir y experimentar un milagro. Amén. Entonces Jesús vino a afirmar la palabra de Dios, las promesas del Señor. Y Jesús vino a demostrarnos de que con el poder del Espíritu Santo, llenos de su gloria, podemos andar en lo sobrenatural. Y vino también a demostrarle a los discípulos que era posible experimentar milagros. Hasta ese tiempo, hacía ya casi 400 años que en Israel ya no había profetas, no había milagros. Se habían apagado los avivamientos, no había ninguna clase de despertar espiritual, sino todo lo contrario. La religiosidad había crecido tanto, pero no había manifestación del Espíritu Santo. Entonces Jesús viene aquí a la tierra y viene a mostrar de que, como en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, en donde Moisés había hecho grandes y poderosos milagros, se habían abierto las aguas por medio de Dios, Dios había hecho grandes y poderosos milagros, bueno, que era posible en esta nueva era, la era que iba a ser la era cristiana. Entonces Jesús viene y nos enseña a andar en lo sobrenatural. ¿Cómo? Él, mostrándonos lo que es posible. Entonces lo mismo hace con los discípulos, les muestra, es posible andar sobre las aguas. Es posible. Si hay algo que el Señor nos está enseñando en esta mañana por medio de esta palabra, es que es posible experimentar un milagro. Él nos muestra con su experiencia personal, aquí en la tierra, que es posible ver la mano de Dios. Aquello que escapa de cualquier cálculo humano se puede lograr en el nombre del Señor. Jesús vino a mostrarnos lo que se podía hacer en su nombre. Jesús vino a mostrarnos de que es posible andar en lo sobrenatural en su nombre. Y primero lo hizo con los discípulos. Así que siempre, siempre, por eso la Biblia dice que no hay nada que Jesús no haya pasado aquí en la tierra. Las mismas tentaciones que todos tenemos, Jesús también las tuvo que atravesar. Por eso dice la Biblia que Jesús vino como hombre aquí, a mostrarnos que se puede vivir bajo la bendición de Dios como hombres. Con este cuerpo de carne y hueso podemos estar bajo la bendición de Dios. No es imposible, no es algo inalcanzable, sino que es posible. Y Jesús vino a mostrarnos esto aquí en la tierra. Y lo hace con los discípulos. Le dice a Pedro, vení. Ahora vamos al segundo punto de la palabra. Jesús desafía a Pedro a caminar sobre las aguas. Su discípulo más cercano, uno de los más cercanos del grupo, bueno, Jesús lo desafía. Jesús le dice, vení, vení. Jesús le dice, empezá a caminar. Salí de la barca, salí de tu comodidad o de tu... No era un lugar cómodo la barca, pero sí era, para Pedro era el lugar más cómodo. ¿Por qué? Porque era el lugar que él conocía y era su hábitat. Era su hábitat, era su forma de vivir, su estilo de vida, estar siempre en la barca, su forma de trabajo. Bueno, en el Señor, lo que Dios quería hacer con Pedro era sacarlo de esa situación normal y llevarlo a vivir a un plano de lo sobrenatural. Y es lo que muchas veces va a pasar en nuestras vidas. Dios quiere que salgamos de nuestra comodidad. Seguramente estás pensando, pero yo no estoy muy cómodo como estoy viviendo. Es verdad, quizás no es una situación de bienestar, pero uno se establece de una forma que así se queda tranquilo. A veces uno se queda tranquilo solamente con el trabajo que tenemos, con el emprendimiento, y así vivimos y estamos ahí
y es un estado de comodidad. Pero para experimentar un milagro de Dios también tenemos que salir de ese lugar. Salir de ese lugar. Tenemos que salir de nuestra barca y decir, bueno, yo quiero vivir de lo sobrenatural. Yo quiero ver tu mano, Señor. Por eso también, para caminar sobre las aguas, tenemos que romper ciertas estructuras que podemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Y tenemos que decir, Señor, yo estoy dispuesto a cambiar lo que orábamos hace un momento delante del Espíritu Santo. Señor, si tengo que cambiar alguna estructura, si tengo que salir de la comodidad, bueno, lo voy a hacer, porque acepto ese desafío. Acepto ese desafío. A mí me pasó muchas veces cuando he tenido que orar por alguien que está enfermo. Al principio uno empieza a tener cierta incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Oro por él? ¿No oro? ¿Y si no se sana? ¿Y si se enoja? ¿Si no acepta la oración? ¿Si me rechaza cuando le ofrezco de orar por su vida? ¿Qué hago? Y si quiero ver la mano de Dios, tengo que salir de ese estado de comodidad y de quedarme callado y decir, bueno, yo acepto el desafío, me animo. Si oro, me animo, voy a orar por esa vida, voy a orar para que esa vida sea tocada, reciba un milagro. Y quizás puede haber cierta inquietud, cierta incertidumbre, qué va a pasar, qué no va a pasar, pero eso lo tengo que dejar en las manos de Dios. Tengo que aceptar el desafío y andar en lo sobrenatural. Esto le pasó a Pedro, tuvo que salir de su comodidad para ver su mano obrar. Amén. Tuvo que salir de su comodidad, tuvo que salir de la barca para ver la mano de Dios obrar. Por eso es tan importante, querido hermano, hermana, si querés caminar sobre las aguas, anímate a bajarte de tu barca. No sé cuál es tu barca. Por ahí puede ser tu negocio, por ahí puede ser tu trabajo, por ahí puede ser tu familia, tu grupo familiar y no salís de ahí. Bueno, salí de la barca, porque Jesús te dice, bajate de la barca y empezá a caminar. Empezá a caminar, anímate un poco más. Salí de la comodidad y anímate a aceptar el desafío de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, Señor. Segundo punto. Jesús nos desafía a caminar sobre las aguas. No solamente esto quedó en Pedro, en los discípulos, sino que la gran comisión es para todos los que después venimos, después de los discípulos. El llamado es para todos. No solamente la bendición o la autoridad de andar en lo sobrenatural y caminar sobre las aguas era sobre Pedro y los discípulos, sino que la gran comisión iba a ser para toda la iglesia, para nosotros, para todos los que estamos aquí sentados. Bueno, es el llamado y el desafío de andar en lo sobrenatural. Por eso Jesús inclusive duplicó el desafío y dijo, ustedes van a hacer cosas mayores aquí en la tierra de las que yo hice. Amén. Cosas mayores. Cuando lees los evangelios y ves todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, bueno, el llamado de Dios, el desafío del Señor para todos nosotros es aún hacer cosas mayores en su nombre. ¡Qué maravilloso! Cosas mayores. Bueno, eso es lo que quiere para nuestras vidas. Por eso Dios te dice, vení que vas a caminar sobre las aguas. Pedro lo experimentó a esto. Aleluya, dale un aplauso. Cosas mayores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro lo experimentó a esto. Porque Pedro cuando después él se levantó como uno de los líderes de la iglesia, empezó a predicar el evangelio y está relatado en el libro de los Hechos, dice que cuando caminaba por las calles, su sombra, la sombra, cuando tocaba a alguien que estaba enfermo, se sanaba. Tremendo, la sombra.
La sombra sanaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Casi me sale la canción. Amén. La sombra sanaba. Eso Jesús no lo había hecho nunca. Quiere decir que Pedro empezó a experimentar y ver las cosas mayores que las que Jesús hizo aquí en la tierra. Pedro enseguida, a los pocos años, vio cómo la mano de Dios se manifestaba en cosas mayores que las que Jesús hizo aquí en la tierra. Su sombra sanaba a los enfermos. Y luego la iglesia comenzó a crecer en autoridad y llega hasta el día de hoy. Y nosotros vamos a hacer cosas mayores que la que Él hizo aquí en la tierra, porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Una iglesia poderosa. Gloria a Dios. Así que una de tus oraciones tiene que ser esta. Señor, yo quiero hacer algo más grande de lo que tú hiciste aquí en la tierra. ¿Te animás? No es una actitud soberbia, es creer a la promesa de Dios. No es porque querés ser más que Cristo, sino simplemente crees, es una promesa del Señor para la iglesia, para nuestras vidas. Cosas mayores vamos a vivir en su nombre, pero tenemos que aceptar este desafío de andar en lo sobrenatural. Tenemos que aceptarlo. ¿Y cómo vamos a hacer? Para llegar a esto tenemos que tener algún título, tenemos que recibirnos en algún instituto teológico, tenemos que recibir algún diploma. No, solamente tenemos que, ahora que estamos en Cristo, empezar a buscar y decirle, Señor, yo acepto el desafío de vivir en milagros. Porque lamentablemente hay muchas personas con títulos y conocen la Biblia desde el principio al fin, pero no viven lo sobrenatural. Es una experiencia personal y esto depende de la decisión personal de los que estamos aquí, de los que están recibiendo este mensaje. Señor, yo quiero ver tu mano obrar. Es una decisión, decir, Señor, yo acepto el desafío de andar sobre las aguas. Yo acepto el desafío. Y no para grandes eventos, no esperar que venga una oportunidad en donde suceda un milagro en mi vida, en donde Dios me use, sino inclusive en mi vida cotidiana, ante mi familia, ante aquellos que me conocen. Ahí tengo que ver la mano de Dios obrar. Ahí, cuando veo un enfermo, cuando veo que alguien está mal, ahí. Gloria a Dios. Por eso, cuando veas la oportunidad, cuando quizás te encuentres con alguien que tiene un problema de salud, le podés decir, ¿me permitís que ore por tu vida? ¿Que ore por un milagro? Y ahí vas a ver la mano de Dios, ahí vas a andar sobre las aguas. O cuando tenés un problema personal, estás en una gran tormenta, ahí también decir, Señor, yo quiero andar por arriba de este problema. Por arriba de esta tormenta. Quizás hoy estás atravesando un gran problema y, bueno, están las olas que se están levantando, bueno, y le tenés que decir, Señor, yo quiero andar por arriba de este problema, por arriba de esta tormenta. Quiero andar sobre ella, que es lo que Pedro experimentó. Amén. Pero vamos a la otra parte. ¿Qué nos dice esta historia que leíamos? Que cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, yo me imagino los que se quedaron, los otros en la barca, mirando, dijeron, ¡guau! Míralo a Pedro. Y Pedro comenzó a caminar y se habrán quedado como paralizados. Jesús viniendo, Pedro yendo, y ellos en la barca no lo podrían creer. Terrible. Imagínate ese milagro, no lo podían creer, Pedro tampoco. Pero ¿qué nos dice la historia? Que empezó a mirar a su alrededor, empezó a mirar las olas, empezó a mirar el mar, empezó a jugar en contra de su experiencia, porque él sabía lo que eran esas olas, el mar,
la experiencia de vida. Sabía que no era algo lógico caminar en medio de esas olas. ¿Y qué se apoderó de él? El temor. El temor se apoderó de él. Y dice, se aterrorizó. ¿Por qué? Porque empezó a mirar el problema, la dificultad, la tormenta y comenzó a hundirse. Y este es el punto y es nuestro enemigo a todos los cristianos para no andar en lo sobrenatural, para no experimentar milagros. Es enfocarse demasiado en las tormentas, enfocarse demasiado en los problemas y dejar de mirar al Señor. Amén. Dejar de mirar al Señor y empezamos a contemplar la situación económica que tenemos, la enfermedad, el diagnóstico, el problema familiar, y dejamos de mirar al Señor. Y ahí es donde uno comienza a hundirse. Es ahí donde uno se pierde la bendición de experimentar el milagro. Por eso esta palabra tiene que ver con esto. Para experimentar un milagro y para andar en lo sobrenatural hay que estar siempre enfocado en el Señor. Siempre. No mires tanto tu problema. Mira al Señor. Gloria a Dios. Míralo a Cristo. Míralo a Cristo. Es tan básico, es tan simple, pero a veces es tan difícil de vivirlo cuando nosotros nos desenfocamos. Cuando uno empieza a mirar demasiado el problema y no mira al Señor. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Por eso el desafío del Señor para esta mañana es que andemos sobre las aguas, que caminemos sobre ellas, que caminemos por todos nuestros problemas, mirándolo a Él. La clave es mirar a Cristo, mirar a Cristo. Si por alguna razón estás mirando demasiado a tu alrededor y te estás angustiando, te estás amargando, si por alguna razón estás mirando demasiado la tormenta y decís, está complicada la cosa, bueno, levantá tu mirada y mirá a Cristo. Quizás no son las tormentas lo que ves, pero sí escuchás los comentarios, lo que opinan los demás, lo que hablan, y uno se empieza a desenfocar. Bueno, escuchá a Jesús. Jesús te dijo, vení, caminá. Y comenzaste a caminar. ¿Por qué te vas a hundir ahora en medio del camino? ¿Por qué te vas a comenzar a hundir ahora en medio de las dificultades? Sino todo lo contrario, levantá nuevamente tu mirada y seguí caminando en lo sobrenatural. No dudes para nada, no dudes. Gloria a Dios. No dudes. Bueno, todo esto que les digo, Pedro no lo pudo llevar a cabo. Y se hundió. Se hundió. Así que se hundió y hubo un pequeño, unos segundos que estuvo hundido hasta que llegó Jesús a él. Hubo porque tuvo que gritar, Señor, sálvame. Cuando uno, no sé si tuvo la experiencia de casi ahogarse o tener algún problema en el agua. Bueno, vos al principio decís, no puede ser que me esté por ahogar. No puede ser que esto me pase a mí. Pero cuando ves que no te podés mantener a flote, ahí ya levantás los brazos, sáquenme, que alguien venga. Al principio decís, no, salgo, puedo. Pero después en un momento te rendís. Vengan a rescatarme, ya el orgullo queda a un lado y sáquenme de este lugar. A veces uno observa en el mar el que entra nadando, nada, y por ahí llega por allá, y vos decís, qué bárbaro está allá. Y por ahí en un momento empieza a pedir auxilio, tienen que ir los guardavidas acá en Mar del Plata, y cuando sale la persona no le importa nada, lo importante es que se salvó. Está blanco del susto. Se salvó, el orgullo quedó a un lado, entró, parecía Tarzán nadando, salió una piltrafa humana, pero no le importó porque se salvó. Bueno, a Pedro le pasó lo mismo, se empezó a hundir y yo calculo que en 4 o 5 segundos, cuando ya vio, estaba vestido, se hundió más fácil, Señor, salvame, sacame de acá, sacame. Seguramente
más de una vez te hundiste. O capaz que hoy estás hundido. Arrancaste con fe, arrancaste con fuerza, pero te quedaste. Se te terminaron las pilas, la fe, te olvidaste de la palabra, te olvidaste de las prédicas de los domingos, te olvidaste del discipulado, de todo lo que aprendiste, te olvidaste. Es muy común a los hijos de Dios que nos pase esto. Nos olvidamos, las teorías se derrumban, los papeles se nos queman y nos hundimos. Y puede ser que te está pasando esto, te esté pasando esto, puede ser que te estás hundiendo y por dentro decís, ¿cómo si yo tengo fe? ¿Cómo si yo leo la Biblia? Si yo oro y me hundo, porque te desenfocaste. Contemplaste demasiado los problemas y te olvidaste de mirar al Señor. Si estás hundiéndote o te estás hundiendo, bueno, todavía hay una oportunidad. Hay oportunidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, porque así es el Evangelio. A veces creemos que el Evangelio es toda, que la iglesia está llena de gente superpoderosa, que es invencible, y a veces hasta damos esa apariencia entre el pueblo de Dios. Y estamos de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, y caminamos sobre las aguas, y corremos montañas, pero mañana no podemos solucionar un problema personal. O tenemos una debilidad y no podemos salir adelante. O tenemos un problema en el carácter y no lo resolvemos. Y bueno, pero seguimos con ese caparazón de poderoso cristiano o cristiana y somos vulnerables todavía. Nos estamos hundiendo. Pero delante de Dios Él sabe esto. Él sabe que Pedro se hundía y no había vuelta atrás. ¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo levantó. Amén. Extiende el Señor su mano y lo levanta. Y lo levanta. Si lo hizo con Pedro, ¿no te va a extender la mano a vos? ¿No te va a extender la mano a vos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso, qué gran bendición que tenemos esta palabra para todos los que nos hundimos de vez en cuando. Que la mano de Dios está extendida para levantarnos. Amén. Todos, si en alguna situación te hundiste, quizás en esta semana te hundiste, quizás en estos días te hundiste y hoy estás tratando de salir, braceando, levantando las manos. Señor, que alguien me saque. Señor, sálvame, como los que a veces casi se ahogan aquí en Mar del Plata, en el mar, que venga un guardavida, que venga la guardia de la prefectura, que venga alguien y que me salve, que me saque de acá. Bueno, si estás así en tu vida, en el mundo espiritual estás hundiéndote, bueno, decile, Señor, rescatame. Siendo cristiano, siendo persona de oración, conociendo la palabra, bueno, haciendo todos los discipulados, teniendo todos los títulos, por ahí igual te estás hundiendo. Bueno, decirle, Señor, sacame, levantame. ¿Cómo le pasó a Pedro? Era el más importante casi del grupo. Era, por lo menos, no sé si era el más importante, pero era el que más llamaba la atención. El que más se hacía notar. Bueno, ese justo se estaba hundiendo. Pero le pudo clamar a Dios, Señor, sacame, que me ahogo. Y el Señor lo levantó. El Señor te va a volver a levantar. Va a volver a usar tu vida. Te va a levantar nuevamente. Aleluya. Aleluya. Así que los otros que estaban mirando, primero dijeron, wow, está caminando. Está caminando. Se hundió. ¿Y entonces qué dijeron? Se hundió. Se está hundiendo. No, ahora viene nadando hasta acá. No, y ahora está pidiendo auxilio. Fíjense cómo cambió el estado de ánimo de Pedro.
de estar caminando en lo sobrenatural, a los 10 segundos estaba pidiendo por favor que alguien lo venga a ayudar. Bueno, así somos los cristianos. Estas inconstancias, estas dificultades. Pero más allá de eso que estamos viviendo y que muchos que nos rodean pueden estar mirando eso. Mirá, hoy dijo que va a vivir en milagros y al otro día vos estás triste porque las cosas te van mal. Puede pasar, pero no importa lo que opinan los demás. No importa lo que dicen los demás. Lo importante es que la mano de Dios está extendida y te va a volver a levantar. ¡Aleluya! Te vuelve a levantar. Sí, Señor. Sí, Señor. Te vuelve a levantar. Vamos a una palabra. Ezequiel, capítulo 47. Dice, me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, Él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Amén. Acá vemos una palabra del profeta Ezequiel y muestra los diferentes niveles que había sobre el río, los diferentes niveles de agua, y le deja una enseñanza al profeta de la forma de andar en el río de Dios. Y le dice, en 530 metros el agua te llegaba a los tobillos. En otros 530 metros el agua te llegaba a las rodillas. En otros 530 hasta la cintura. Y luego, en los otros 530 ya el agua te llevaba a donde quería. Ya se perdía el control. Prácticamente no podías ni nadar. El agua te arrastraba. Y era una enseñanza profética para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Y tiene que ver con lo mismo que hoy estamos compartiendo, con andar en lo sobrenatural. El río de Dios está fluyendo continuamente. Desde los tiempos en donde el Señor derramó su Espíritu sobre toda la iglesia, allí en Pentecostés, bueno, el río está fluyendo. Hay poder, hay autoridad sobre toda la iglesia. Pero uno puede andar en ese río y puede ponerle ciertas limitaciones a Dios. Como decíamos cuando nos rendíamos al Espíritu Santo, podemos muchas veces ponerle reservas al Señor. Hacé hasta acá, no me toques el corazón, no me transformes en el carácter, no hagas milagros en esto, bendecime en esto, pero en esto no. Entonces, por eso, en el río de Dios podemos andar con diferentes niveles. Podemos andar con el agua por los tobillos, con el agua por las rodillas, por la cintura, o podemos dejar que el río nos lleve. Y creo que este es el tiempo que tenemos que experimentar eso de parte de Dios. Deja que Dios te arrastre. Deja que el Señor te lleve. Deja que el Señor te lleve con su gloria. ¡Aleluya! Sí, Señor. Deja que el Señor te lleve con su espíritu a donde Él quiera. A donde Él quiera, que Él haga lo que quiera hacer. No le pongas más reservas, sino que es un tiempo en donde tenemos que ver la mano de Dios y dejar que Él se manifieste en nuestras vidas, sin reservas. Andar con el agua por los tobillos o por las rodillas o por la cintura es decir, Señor, yo todavía tengo el control de mi vida. Señor, yo todavía puedo manejarme porque hago pie. Estoy seguro, pero esa seguridad la busco por mi incredulidad, porque no tengo fe. Pero el que se mete en el río de Dios, allí donde no haces pie, es decirle, Señor, estoy rendido.
solamente estoy en tus manos. Y creo que la iglesia que se va a sostener en este periodo de tanta dificultad es esa. El creyente que dice, Señor, yo me meto en tu río y creo. Yo voy a andar en lo sobrenatural. Por eso hoy como iglesia vamos a soltar esta palabra. ¿Cuántos están preparados para declarar una palabra de fe? Amén. Como centro cristiano. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una declaración de fe. Gloria a Dios. Vamos a declarar todos juntos esta palabra. Vamos a declarar delante del Señor que como iglesia, como centro cristiano, vamos a fluir en su espíritu. Y lo vamos a hacer todos juntos. Amén. ¿Están preparados? ¿Lo están leyendo? Lo que vamos a compartir. Bueno, declaración de fe del CCDA. Declaramos que antes de finalizar el año 2022, la iglesia CCDA estará fluyendo en el río de Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor.